versión Chao Piñera Culiao. Esta es la versión de este Aló Solté especial. Estamos en la casa de Nick McNamara, nuestra psicóloga, que estoy súper robando con la gente que estamos haciendo los programas. Como ella es nuestra psicóloga, esta es nuestra politóloga, y en verdad estamos caficheando. De hecho, estamos en la casa de la invitada. Entonces no tiene ningún sentido la frase. Pero un aplauso para la Nick, que... si no morir comparte los privilegios. Porque a mí no privilegio de asiento. Sí, porque vamos a hablar un tema que no puede quedar atrás si queremos que los cambios que se vayan haciendo ahora sean sostenibles en el tiempo y mantengamos la memoria, que es la parte de salud mental. Hay mucha gente, como lo hemos hablado de las transmisiones de los días anteriores, que está reviviendo, por ejemplo, el estrés postraumático de la dictadura. Hay gente que ha sido testigo o víctima de la violencia y de la represión policial, y también que han sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y en general también la población estamos todos como durmiendo como la mierda, sin hambre, tensos, ansiosos, apocalípticos. Y por eso la Nick nos va a dar tips como experta real, por el amor de Dios. Sí, porque todos estamos viendo vulnerados nuestros derechos esenciales. O sea, aunque uno no quiera salir, el hecho de ya de tener impuesto el toque de queda, que es sin duda una represión física, mental y espiritual muy fuerte. Y gracias por recibirnos, Nick. Sí, preséntate, chiquilla, total. Hola. Hola, yo soy Camila Vallejo. Sacada de... Acá está Carol Carriola ahí. Carol Carriolas. Aquí la Camila Vallejo de Vallaxon. Camila Jackson. Tenemos hartas preguntas que hacerle a Nick porque obviamente... Voy a estar leyendo los comentarios por si quieren enviar preguntas. ¿Ya? Muy bien. Habíamos hablado en las transmisiones que hicimos estos días sobre la importancia de mantener una salud mental, sobre todo porque la idea es que no soltemos la calle. Creo que es súper importante no soltar la calle. Ahora con lo que pasó el otro día con el discurso que hizo Piñera, en el que trató de entregar medidas para que, no sé, la gente se calmara. Obviamente nadie se calmó. Sí acortaron el toque de queda acá en Santiago por lo menos, y eso yo creo que igual hizo que la gente como que volviera un poco a la normalidad, lo cual está bien, creo, como salir del pánico, pero no hay que soltar la calle. Entonces, para que podamos seguir dando la lucha, también es importante cuidar nuestras propias mentes. Estamos viendo muchas imágenes que son muy violentas de las represiones de militares y de carabineros hacia la gente. También los canales insisten en mostrar todo el rato los saqueos y los incendios con la intención de que cunda el pánico, y algo que también tenemos que intentar contener, porque sabemos que en el fondo no es tan así. Han habido momentos además sucesos muy terribles, como lo que pasó en Concepción, no sé si fue en San Pedro de la Paz, el atropello que hubo, que también fue muy terrible, fue algo que impactó de manera muy fuerte a la gente, porque cuando uno se entera de ese tipo de noticias, medio que te derriban de pura pena. Entonces la idea es que eso no ocurra, a pesar de las cosas terribles que están pasando, mantenernos firmes, mantenernos fuertes, y para eso vamos a hablar contigo, Nick. Yo tengo varias preguntas igual. No sé si alguien quiere partir como con algún tema. Yo tengo aquí, creo que es bueno partir por algo que quizás sea un poco más jovial y después empezar a meternos como en los temas más duros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las multitudes? ¿Crees tú que pasa que se encienden todos de esta manera? ¿Cachai? Como, ¿a qué voy? Desde la psicología a lo mejor no estamos hablando de autocuidado todavía, pero sí pasa que hay un montón de gente en la calle y que la gente, a pesar de los miedos, igual sigue ahí. ¿Cómo hay una apañe? ¿Uno se siente acompañado? ¿Qué pasa con eso? Sí, hay un concepto que se llama responsabilidad compartida. En el fondo es lo que nos hace sentir que no estamos solos en un grupo, en una lucha. No es necesario estar en un grupo de gente que se conoce, basta con estar rodeado de personas.
La responsabilidad compartida tiene dos caras, y una es que nos hace sentir protegidos y lo otro es que también nos puede hacer sentir menos a cargo o menos culpables de las luchas que llevemos a cabo. Entonces, si yo estoy luchando por el precio de una vida justa, el sentir que hay mucha gente luchando por eso me da tranquilidad. ¿Qué pensamos cuando vemos estas marchas en estratos socioeconómicos altos, como Vitacura o Las Condes? Eso inmediatamente también baja la cantidad de estrés porque te hace sentir como, ya no estamos luchando solo una parte de la población, sino que somos muchos. El otro día escuchaba a cierto personaje que no voy a nombrar, pero un psiquiatra que lo tenía en un matinal, hablando de excitación sexual en las masas, hablando de un montón de cabezas de pescados que en realidad, no sé por qué invitan a esa gente, pero no tiene ningún sentido, porque nadie está hoy día excitado sexualmente con lo que está pasando. ¿Estamos hablando del psiquiatra / dramaturgo? Prefiero ya. no lo digo para entender, sí, después me dicen no. Estaba ahí en un matinal. Y nadie está excitado hoy día sexualmente. Lo que estamos hoy día es sintiendo la lucha en conjunto con todas las personas que están en Santiago y en regiones. Entonces la responsabilidad compartida lo que genera es una sensación de menos soledad. Y yo creo que antes de este momento, antes de que ocurriera lo que estaba pasando, las personas sí se sentían muy solas en su lucha. Y yo lo pienso también como... Porque es bien cierto lo que dice, yo creo que también, antes lo que mencionabais como de no tener responsabilidad cuando se son en masa, que me imagino que es lo que pasa cuando tú en los linchamientos a la gente que roba, a veces, como le llaman eso, detención ciudadana, que es una agua terrible, y que claro, como entre todos dejar las zorras, como ya no es culpa a nadie. En este caso, claro que estamos viendo como la parte más positiva, pero también creo que se da esta sensación como de coraje y valentía, y de a mí uno se exalta también en esa como... Andáis valiente cuando estáis en grupo, cuando estáis protestando en Plaza Italia y están los pacos ahí y no estáis sola. Obviamente que le gritáis un montón de weá o le tiráis algo porque como que también esa compañía se transforma como en una fuerza. Es que te hace sentir menos expuesto también, te hace sentir menos en evidencia. Yo creo que las personas que somos sujetos políticamente mujeres sentimos más miedo a caminar sola en la noche. Antes de esto sentíamos más miedo caminando sola en la noche que estando en Plaza Italia a metros de militares o los pacos. Claro. Yo estos días que me he vuelto a la casa tarde, como ya después que empezó el toque, ha habido, como veo que hay vecinos en las calles que inmediatamente me generan confianza, la sensación de como... O sea, sigo alerta, pero la sensación de angustia es mucho más baja que la situación normal, entre comillas. Sí. Es muy importante lo que están diciendo porque la relación, y lo hemos hablado mucho desde la ola feminista, la forma en que se ocupa el espacio público del hombre y la mujer es distinto, entonces hay que analizarlo también desde los distintos géneros y las distintas identidades, como, no sé, he visto gente trans, por ejemplo, protestando en ropa interior, y es un uso del espacio en un contexto que antes podría parecer impensado si no era justo una marcha solamente para los derechos LGTBIQ+, ¿cachai? Y también lo que dicen ustedes como de caminar por la calle siendo mujer de noche con militares, una experiencia distinta al haber sido hombre, y quizás los miedos ahí se balancean de forma como que se invierte la balanza. Nuestra experiencia es distinta y por otro lado también se cruza, bueno, siempre se interseccionan las cosas, entonces es distinto, por ejemplo, quizás ser de Santiago a estar haciendo esto en Talca o en un sector del sur más rural donde también a veces hay más impunidad para la violencia, por ejemplo, y de clase social. Entonces también las cosas que desde nuestra experiencia cuando hablemos, vamos a hablarlo desde un privilegio de vivir en comunas emblemáticas de Santiago, donde por un tema comunicacional no van a dejar, no nos van a reprimir de una forma como lo que está ocurriendo en visiblemente. Cerda, por ejemplo. Claro, no, entonces también hacernos cargo de que hay tensiones que se van cruzando de acuerdo a nuestra ubicación, a nuestro género y a nuestra clase social y a nuestra etnia también. Así es, yo hablaba el otro día, le decía a mi polola que teníamos que tener especial cuidado hoy día porque tenemos doble riesgo
de ser atacadas por militares o por tripacos. Entonces, como todos esos grupos sociales a los que perteneces se van cruzando y te van poniendo en una posición de menos riesgo o de más riesgo también. Y eso también puede ser muy estresante y puede ser muy agobiante cuando sabes que el ser tú, ser una persona transgénero, ser lesbiana, ser gay, lo que sea, te pone inevitablemente en riesgo. Sí, hay mucha gente que está diciendo que cómo hacerlo con el miedo, cómo dormir mejor. Hay una chica que dice, ¿cómo controlar el miedo? Vivo sola y el momento más difícil del día es bañarme, estoy todo el rato pensando que entrará alguien. Ya. Hay algo que yo creo que es importante, que no sé si es el mejor momento para la gente que le cuesta estar sola, de estar sola. Primero, hay cosas que yo creo que pasan a un poco de segundo plano, porque por ejemplo a mí a veces me cuesta ir al centro sola porque me siento vulnerable, como en situaciones normales. Y ahora no me está pasando eso, pero a ver, si uno ya tiene problemas con ciertas cosas, no sé, como que esto además encima, no sé si es el momento como que igual uno puede como un poco pedir compañía y estar un poco en boli. Y lo otro que iba a decir es que la tele inevitablemente la tele lo que quiere es que la gente tenga miedo y no quiera salir, ¿sí? Porque la realidad, la verdad es que las situaciones de que entran a las casas son muy pocas y siempre son los agentes del Estado los que están haciendo esto, ¿ya? Pero sí, yo soy muy de estar sola y la verdad es que estos días he tratado de no estar sola. Eso, es que ahí yo creo que también entra la comunicación, por ejemplo, con mis vecinos. Nunca pescamos mucho el WhatsApp grupal, como que siempre hay un vecino que pone como, uy, hay un caballero estacionado fuera mucho rato y nadie lo pesca. Pero ahora sí nos estamos preguntando como vecinos también si alguien quiere compañía. Entonces, me imagino que la gente que viva en casa o condominios, la gente que vive en edificio o lo que sea, también se puede uno mismo, si es la persona que uno tiene la necesidad principal de no sentirse sola, empezar a generar esta comunidad y esta red de contacto, porque hay que ser agente. En este momento lo que tenemos que hacer como ciudadanos yo creo que es ser agentes. Somos agentes de cambio, somos agentes de una transformación y agentes de cambio hasta de estas cosas que parecen individuales, y eso es lo que estamos rompiendo. Creer que estos problemas de salud mental son individuales, pero porque no son individuales, son colectivos. Incluso antes de que ocurriera todo este estallido, como toda esa cosa como de la, por ejemplo, crisis de pánico en espacios públicos, porque una sensación de... también hay una... Bueno, muchos de nosotros tenemos predisposición como genética o qué sé yo, pero hay un contexto, una sociedad cruel y como de protección del espacio privado por sobre la vida de las personas, que es un contexto perfecto para que uno se sienta desprotegido, rodeado de un montón de personas en el centro de un espacio público. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre la pregunta. Creo que hoy día es momento de escoger las luchas. El aprender a estar sola hoy día no es una lucha que tenemos que enfocarnos. Ese no es hoy día el foco. El foco hoy día es cuidar tu salud mental y por lo tanto el estar solo o no estar solo es mejor evitarlo si es algo que produce mayor ansiedad. Claro. Y además con el tema de dormir, ojo con el uso del celular y el uso de la televisión. Lo recomendable ya en un estado normal, sin un estado de conflicto como el de hoy día, es 1 hora antes haberlo apagado. 1 hora antes de acostarte, haber apagado el celular y haber apagado el televisor. Entonces, si eso se recomienda, cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra te lo va a recomendar para un buen dormir, con mayor razón en estado de conflicto, porque hoy día estamos bombardeados de información, bombardeados de videos, de casos, de que la vecina, de que la amiga, que la no sé qué. Entonces, un poco permitirle al cerebro descansar también de toda esa información y de esa situación angustiosa, es desconectarte de las redes sociales, desconectarte del celular, mínimo 1 hora antes de dormir. Y puede ser muy difícil porque el estar ahí mirando qué es lo que pasa nos puede hacer sentir en control. Pero es una sensación falsa de control, porque no tenemos el control de lo que está. Importante. Uno cree que, claro... eso pasa también por, claro, un tema tecnológico de que el celular y también la maldita maravilla de que uno puede ver el celular acostado. Entonces lo que está pasando ahora es que la higiene del sueño se fue a la espalda y la gente se está quedando dormida con el celular con noticias así ya por agotamiento. Entonces lo que eso va significando también es que van mermando los ánimos y después yo conozco un montón de gente, amigos, que es como, no, estoy demasiado cansada para salir a protestar hoy día,
porque, y no, pues necesitamos gente que duerme, que esté durmiendo bien. Sí, es que por eso vamos a apelar mucho a ser estratégicas, chiquillas, porque no podemos como auto boicotearnos si todavía no logramos nada, y para eso también el autocuidado es una herramienta, no solamente como de mimadez personal y de autoestima, que es súper importante en este tipo de contextos y en un contexto común y corriente, sino también de estrategia, pues como no podemos empezar a flaquear sin haber conquistado nada. Y lo otro que quería decir, lo que decía la Nick, que me recuerda mucho como en otros contextos que no tienen nada que ver con esto, cuando yo he tenido mucha ansiedad, me sobreinformo. Mira, voy a decir algo muy banal, desde cuando me gusta alguien no me pesca tanto y veo todo lo que hace en redes sociales, hasta cuando estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, una pega, y estoy como sobregestionando todo para sentir que tengo control de las cosas, como que se traslada ese mismo comportamiento de ansiedad, yo creo, a eso, como que la ansiedad lleva a buscar formas de tener el control, que solamente significa sobrecarga mental. Como, ¿cómo manejar la incertidumbre? ¿Tú querías decir algo? Sí, quería decir algo. No, es que era un poco respecto a lo que estáis diciendo antes de si vamos a estar en la calle, si vamos a estar luchando, hay que mantener una salud mental que además como que te dé cierta estabilidad, yo siento, y que a la vez está todo esto mezclado, porque si nosotros estamos en la calle, tiene que ver con que estamos conectando con el otro, que estamos conectando con las otras personas que a lo mejor no viven de la misma manera que uno, o que sí, pero no sabéis sus necesidades, no sabéis qué es lo que les hace falta. Entonces, yo es algo que he recomendado todos los días también, y un poco lo que decía la Baby Josephine de no estar solos, que yo creo hay gente muy sola. Yo tengo amigos que son gente muy sola y que en estos momentos están hasta el pico porque no saben pedirle ayuda a la gente, no saben comunicarle ni siquiera a sus cercanos porque a lo mejor ni siquiera son capaces de identificar que están solos y que esta situación le hace sentir más solos. Entonces, yo lo que recomiendo es, esta es mi recomendación, y tú me decís si es un aporte o no, pero coman acompañados por lo menos, que son los momentos del día en los que uno está como un poco más tranquilo, y que no es bueno, yo creo, comer con la guata apretada. Coman acompañados, traten de almorzar con la gente que los rodea, llamen al amigo que es solo, invítenlo a comer con ustedes. Yo ayer hice una hueá muy patética que creo que no funciona en nada, pero fue un gran logro porque nunca había comido en la calle de esta manera. Y es que tomé 11 en la vereda afuera de mi edificio, pasado el toque de queda, me senté, la 11 más burguesa que haya en la historia de la humanidad, porque más encima yo como queso y frutos secos en mi alimentación. Entonces estaba como con una tabla sentada afuera, jugando carioca, y bueno, fue la peor carioca también porque estábamos atentos, porque estaban los pacos allá y pasaban en moto por allá y no sé qué va por allá, pero dentro de todo yo decía, por lo menos la gente que pasó en auto, o la misma gente que pasó caminando en algunos momentos cuando ya era toque de queda, nos veían y sonreían, y la weá, yo siento que eso igual le aporta un poco como ya, no hay que tener tanto miedo, estamos todos un poco en la misma, no dejar de saludarse en la calle, de dar los buenos días. Hemos logrado abrir como comunicación con gente que antes a lo mejor pasáis por el lado y la mirabais. Sí. Ahora por lo menos mantengamos eso. Sí, a ver, en consideración con lo que decías tú, cómo manejar la incertidumbre y tomando en cuenta estas como recomendaciones. Yo creo que es importante saber, primero, porque alguien preguntaba algo sobre las emociones no se controlan, ¿ya? Es una idea falsa, es una aspiración imposible, las emociones son incontrolables. Lo que sí uno puede hacer es gestionarlas y decidir qué quiere hacer con eso. Y la incertidumbre, hoy día no sabemos cuándo va a terminar esto. Mientras las personas que tienen que cambiar las cosas no las cambian, esto probablemente siga por mucho tiempo. Podría terminar mañana si es que el gobierno hace su pega, o podría durar años, que ojalá que no. Por lo tanto, hay que tomar medidas de autocuidado cuando no sabemos que esta situación tan estresante no va a terminar, no va a depender de nosotros cuando termine. Sí depende de nosotros la lucha, que es otra parte de esta situación, pero en cuanto a la incertidumbre creo que es importante tomar estas medidas como de no sobreinformarte, tener cuidado con lo que uno comparte, porque también puede dañar a los demás al compartir información que no hemos confirmado.
el rodearnos de personas que nos puedan brindar apoyo. Si tú estás mal y tu amiga estás mal, se pueden juntar a estar mal juntas también. Sí, no eso pasa debe ser nada. personas que no necesariamente son un aporte como en el sentido de la palabra, sino como que a ti te hacen sentir como te dan confianza. Que en mi caso, por ejemplo, incluso es como dedicarle un rato del día a hacerle cariño al gato. Te juro que la cuestión me devuelve una humanidad. También, Como- sí, perdón, hay una forma de mantener más bajos los niveles de angustia o de poder gestionar mejor esta ansiedad, que es tener lo mayor posible tu rutina. Si tú todos los días te levantabas y te maquillabas, por ejemplo, puedes hacer eso. Suena muy eso burdo es y importante, muy ya. básico, pero de verdad te puede dar una sensación de seguridad. Si tú todos los días comías el desayuno a tal hora, hazlo. Eso también te puede ayudar a sentir un poco de bienestar. Y por otro lado, el plantearte objetivos pequeños, muy pequeños y concretos durante el día, te da una sensación de avance. Lo que hay que hacer hoy en día es activar el sistema de recompensas de nuestro cerebro. ¿Y cómo se activa? La gente que juega, por favor, siga jugando sus videojuegos, aunque sea un rato, porque eso les va a ayudar a sentirse mejor. Si tú todos los días te propones, hoy día ya voy a lavar la loza, lava la loza, hoy día voy a hacerle cariño a mi perro, a mi gato. Esos son pequeños objetivos concretos que nos dan una sensación de avance, una sensación de bienestar. No van a cambiar nada el contexto que te rodea, pero sí va a cambiar la forma en que lo ves y cómo te enfrentas, porque tú decías, si hoy día nos rendimos todos y estamos todos cansados, no va a salir nadie más va a salir de su casa. En cambio, si tenemos personas que se están cuidando, pueden hacerse el ánimo de seguir en la calle, de seguir haciendo la lucha digna que se ha hecho hasta ahora. Excelente. Sí, yo preguntaba también como la sensación de vulnerabilidad, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a la gente que no está escuchando, yo estoy durmiendo como el hoyo, estoy durmiendo como 3 Sí, horas todo el mundo diarias. está diciendo que duerme como el hoyo. Sí, estoy durmiendo como las weas, 3 horas diarias si es que duermo, y a veces sueño con lo que está pasando. Entonces el otro día soñé, por ejemplo, ya con armas, no se trataba exactamente lo que está pasando ahora, pero tal vez imaginario, o antes de quedarme dormido, empiezo a fantasear weas malas, ¿cachai? Que es algo que siempre he hecho y lo he hablado siempre como en mi Instagram con otros tipos de situaciones que no tengan nada que ver con este contexto. Entonces también se van replicando y fortalece las vulnerabilidades, los miedos, por ejemplo, al abandono, y como a... Y si uno tiene una autoestima baja, a sentir de que está ahí como ajeno a algo que pueda estar pasando y qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos como, no sé, habrá mecanismos como de sistematizar o como engañar al cerebro para que deje de esta fantasía, o solamente con esta higiene de sueño que nos dijiste antes de dormir? Sí, yo creo que lo más importante es apagar la tele. Aquí creo que eso es Literalmente. fundamental. De Literalmente, verdad, sí, no es una figura... sí, literalmente apagar la tele. Eso, te Ya. juro que cambia la sensación de miedo o de inestabilidad emocional que podemos estar viviendo. Por otro lado, creo que es inevitable que hoy día muchas personas tengan problemas al dormir. Aquí todo lo que estamos hablando son medidas paliativas, medidas de autocuidado. Nada va a sanar la raíz del problema. Sí hay un ejercicio de respiración, de manejo de la ansiedad, que es muy básico, está probado que funciona, que es para poder calmarte. No sana la ansiedad, no la soluciona, ojo con esos saltos mentales, pero sí te ayuda a gestionarla mejor, a sentirte mejor, que es el ejercicio de respiración en 4 tiempos. ¿Ya? Está en mi Instagram y también lo Como un comenté. cuadrado, Ya. como así. Sí. Sí, es parecido, es como un triángulo. Ah, Tú ya. inhalas contando hasta 4 profundamente, exhalas contando hasta 4 lentamente, sostienes la respiración 4 segundos de nuevo y vuelves a inhalar. Y ese ejercicio, si lo haces de manera lenta, consciente, poniendo atención en tu respiración, te puede ayudar a tener un mejor dormir, entre comillas. No nos olvidemos que igual es inevitable que nos pasen cosas con Eso esto. quería decir, quiero decir algo. también hay que asumir un poco y no sobrepatologizar Exacto. lo que está Eso. lo que nos está ocurriendo, porque primero abrazar la idea colectiva de que nadie está durmiendo bien, porque es obvio que si hay helicópteros volando arriba y ruido, no se va a dormir bien, y no es que precisamente uno el que se esté sobreenfermando y necesita un tratamiento de emergencia extremo, la cuestión. O sea, no sobrepatologicemos algo que también es una realidad
táctil que nos está afectando a todos, pero que eso no quite tomar medidas para mejorar la higiene del sueño. Pero no nos sobrepatologizamos, porque eso lo que hace, yo lo sé muy bien porque tengo esa tendencia, es aumentar, finalmente entrar en un círculo vicioso que aumenta tu... Es la profecía autocumplida. La profecía autocumplida, exactamente. Lo voy Yo- a dar aquí, que llega por... Yo iba a decir que... ¿Quieren solo Sí. pero es que para que no se vaya lo de la respiración, doy fe de que eso sirve, doy fe onda pal pico, porque yo sufro ataques de pánico y cuando me están dando los turururu en la calle, lo que hago, pues, en este contexto y en la vida en general, cuando me da el ataque de pánico en la calle, me tengo que sentar en cualquier lugar, hacer los ejercicios de respiración y después volver a hacer lo que estoy haciendo. Y cuando estoy en un carrete me empieza a dar la crisis de ansiedad también. Entonces, y ahora también lo estoy ocupando en la noche, cuando estoy pensando weá, hago el ejercicio de respiración y me he dado cuenta que abro los ojos y es el día siguiente, como que no me di cuenta cuando me quedé dormida. De verdad funciona y lo que pasa mucho, y a mí me ha pasado, y ahora lo voy a decir para que ojalá no lo hagan, es escuchar ese tipo de información, o cuando uno va a terapia, escuchar lo que dice la persona terapeuta, pero después no aplicarlo, como que uno se queda con el momento en que tuvo como la epifanía de, oh, esto es, y después si no mantienen como los tips que está dando la Nick, va a ser difícil de que cambie, pues como que si uno no respeta de verdad la higiene de sueño y dejamos de sobreinformarnos sobre todo, porque yo creo que el resto del día también hay que darse pausa, antes de dormir, obvio que no va a cambiar, entonces como que por favor, de forma permanente mantener esta rutina, así como uno se lava los dientes todos los días, como así pichí todos los días o cada vez que tienen ganas de pichí, como pensar de que estas tareas también son como parte esencial, no es como tan optativo, por decirlo así, es tratar de integrarlo como uno se lava los dientes, ¿cachai? Yo iba a decir que también estar atentas o atentas todos, que igual uno está en una situación de estrés. Entonces como que hay que saber identificar cuando uno se está poniendo también media huevona a veces con cosas, ¿cachai? Como que la propensión a pelearte con tu pareja, amigues, gente en la calle. Yo les decía el otro día por acá mismo, he visto caleta de casi choques. El otro día un auto pasó a llevar como un poquito un coche, una guagua, muy lento, pues no le pasó nada, pero la mina sí se volvió loca, obviamente, y el weón también estaba a la cara del auto, como que no sabían qué hacer, la gente alrededor como media exaltada, y era como, finalmente la forma de solucionarlo fue como, weón, como tranquilo, está todo bien, como no ha pasado nada realmente acá, ¿cachai? Entonces, ¿a qué voy? Que también cuando uno se estresa, y esto es algo que lo he aprendido a lo largo de mi vida, cuando uno se estresa empieza a sacar como las actitudes más dañinas que uno tiene hacia otros como un mecanismo de defensa, no sé. Que es por lo general o tratar de alejar a la gente que te rodea a partir de malos tratos, o uno se pone muy maniática. Todos tenemos nuestra configuración de personalidad que es única e irrepetible, me imagino, y que sabemos cuáles son nuestras pequeñas armas. Entonces, tener ojo con eso, saber identificar cuando te estáis pasando un poco rollo o te estáis pasando de rosca con, no sé, agrandar un problema, como que tratemos de hacerlo suficientemente lúcidos y lúcidas y lúcides como para tratar de identificar cuando ocurren esos momentos y no darles más energía de la que realmente ameritan. Ya, súper importante, hay un montón de gente que está comentando que se están peleando para vivir con sus parejas. Pal pico. No es el momento de terminar, yo creo. De verdad que no, porque primero, una mierda está terminando con esto que está pasando, y segundo, es verdad, como que si estás durmiendo mal y resulta que vives con tu pareja, duermes con tu pareja en la misma cama, estás durmiendo mal, estás irritable, estás angustiado, estás llorando, no sabes qué te pasa, estás confundido, todo eso obviamente vaya a pelear por puras weas, ¿cachai? Y eso es lo que yo creo que hay que evitar, y para mí ha tenido que hacer el trabajo mental también de aprender a dejar ir ciertas cosas, como que me pico porque escoger las batallas. escoger las batallas, me pico porque alguien opina distinto a mí, o porque me equivoqué tal vez en algo que estaba proponiendo, y es como, puta la wea, no quiero hablar con nadie más, anda de la chucha, ya se vaya toda la, como, realmente como, bueno, hacer el ejercicio de que el pensamiento ese se vaya, pueda entrar otro, y como, es una gimnasia mental, pero claro, porque una chica que decía como que su pololo se está enojando por cosas que antes nunca se enojaba. Y es como, bueno, porque antes nunca habíamos estado en esta situación, también, tan igual. Entonces,
también darse cuenta cuando uno es el que enojón, tomar como autoconciencia de que también está irritable por lo que está pasando, de repente decirle al otro, oye, compañero de casa, sé que ando súper sensible con esto, no me pesquís tanto, porfa, me siento súper confundido con lo que está pasando, ya, como Claro. también mostrar un poco esa vulnerabilidad puede jugarnos más a favor que en contra, más que sentirte expuesto, Totalmente. puede ayudarte a que tu ambiente como más cercano esté más protegido, porque... Es heavy como, me imagino, bueno, la Nick va a tener más información real al respecto, pero que permitirse quizá igual votar esa choriadez, como esa testarudez, solamente como siendo inteligente, como donde yo lo que hago es le pego la almohada. Como Piñera culia, hijo de puta, y aprovecho de maldecir a toda la gente que me cae mal, y después quedo como... pero como, igual votarlo como desde la choriadez, quizá. Sí, yo creo que bajo la premisa de que la gente cree que puede controlar los sentimientos, también cree que los puede reprimir. Entonces, esa no es la respuesta. O sea, el no gritar, el no pelear tampoco es la respuesta, sino que enfocar la rabia a donde tienen que ir. Y tu problema hoy día probablemente no sea con tu pareja, no sea con tu familia. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo en la línea que planteas tú de expresar lo que sientes de la mejor manera posible, de la forma más sana posible, aunque sea gritando en la calle, lo que sea, pero expresar la rabia, porque el hacer como que no la siento tampoco es la respuesta, el dejarla aquí tampoco es la respuesta, porque eso no te va a calmar, aunque lo parezca. Sí, De hecho, las protestas de alguna manera están haciendo eso. La gente está como... Está enojada, o sea, veníamos acumulados de un montón de cosas. literal es eso lo que Onda, se lléguenle, llamó... échense todas las cucharas que sea posible, no sé, Sí, como eso. yo me vine para acá en la bici gritando Piñera culeado cada vez que podía, Sí. y la gente así como que, como que Sí, ya venía, está todo muy normal, como yéndose para la B, o sea, no sé, como andando muy normal en las calles hoy día, y yo así como por Salvador, Piñera culeado. Pero no sé, Bueno, pero pero es verdad eso que no me pasa, parece- Por eso después la Lula llega amorosa, como buena cara, Claro, vamos porque en él live. ya se chucheteó toda la que se encontró en la calle, pero es verdad que eso de que para el cerebro, como que, o si te pegáis, ponte tú, y decís un garabato, como que te es más fácil, como que algo se libera de químicos, porque hay mucha gente hablando del cortisol, hay parece que lo que más se repite es gente con bruxismo. Ay, po, sí. obvio. Y hablemos un poco de esto, de cómo el pobre cuerpo va somatizando lo que nuestro pobre Sí, pensamiento. o sea, es que tienen que pensar que los sentimientos y el cuerpo no son entidades separadas, ¿ya? Ya. La separación mente y cuerpo es una separación teórica que no existe en la realidad. ¿Ya? Claro. Tú piensas con todo tu cuerpo, tú sientes con todo tu cuerpo, no hay pensamiento sin sentimiento. Entonces, obviamente, si a ti te pasa algo, tu cuerpo lo va a expresar, porque ocurre en el mismo tiempo. Y si tú te duermes con sobreinformación de los abusos policiales, porque estamos de acuerdo que eso a todo es lo que a nosotros nos da miedo, no las marchas de las personas. Sí, no, pues, son las El abuso cosas. policial, Sí, po. si te da miedo lo que está ocurriendo, si estás sobreinformándote, si estás viendo todo esto y la tele además genera este pánico colectivo, no sabes cuándo va a parar y te duermes así, o sea, ¿qué va a pasar? Probablemente vas a hacer bruxismo, vas a tener pesadillas, vas a soñar cosas relacionadas. Por lo tanto, el desintoxicarse un rato antes es fundamental. El otro día alguien me decía que se había sentido culpable por ver una película tonta y ponerse a reír. Y eso es lo más sano que alguien puede hacer en este minuto. Es importante ver- porque acá había gente que decía, no, me siento mal con espacios de ocio, no es se lo más culpabilicen, ¿para qué? importante, es lo más importante hoy día que tengan espacio de esparcimiento, de ocio, de risas, de ver una película imbécil con el que puedan higienizar un poco los pensamientos que sí son reales, si es una situación estresante, por lo tanto hay que hacer lo menos estresante para nosotros. Yo siempre le digo esto a mis pacientes y se los digo a ustedes, háganse la vida más fácil. ¿Ya? Si la vida ya está difícil, ya es terrible todo lo que está pasando, entonces si ustedes nos ayudan a tener una vida diaria más fácil y vivir el día a día, ojo, muy difícilmente van a poder seguir un año más así. O sea, por favor piénsenlo, si con la rutina que han mantenido hoy no podrían sobrevivir un año más, entonces lo están haciendo mal. Ah, eso Importante. es súper, súper importante. Y también como permitirse quizás llorar constantemente. Y ayer cuando iba caminando hacia donde la Lula, cada 2 cuadras como que me ponía a llorar. Entonces llamé a una amiga y nos pusimos a llorar por el teléfono mientras yo seguía caminando y me sentí mucho mejor después.
llegué a la casa al final del día, había compartido con la Lula también, me sentía mucho mejor, pero no solamente la rabia, sino como botar el llanto, Sí. la frustración, como soltar, es como, me imagino, que es como cuando uno bota la basura porque el tarro se llenó, o sea, todos los días hay que ir vaciando, eso yo creo, me imagino, para poder hacer la rutina y también salir a protestar. Porque yo pensaba disculpa, en mis papás, ya, ¿en qué momento empezaron a vivir su vida? Como ya vino el golpe, todo. Llega un momento en que, no sé, tenéis que lavar la ropa, tenéis que bañarte, tenéis que sentirte un poco dignificado, tenéis que dormir, tenéis que comer, tenéis que decirle a la persona no te quiero, tenéis que tocar un poco de música. Entonces ya no es como que esto fue la explosión de un día, ya llevamos varios días, se va a cumplir una semana. Y hay un punto en que el cerebro necesita desconexión, para algunos para más que otros. Hay algunos que tienen el aguante para estar todo el día en la calle, no significa que sean mejores, nada. Pero es súper importante no Como escuchar el cuerpo también. El cuerpo avisa cuando necesita descansar. O sea, si te duele la cabeza, si estás muy angustiada, si te está causando ataques, crisis de ansiedad, es obvio que lo que tienes que hacer es apagar la tele, como no permitir como autoexplotarnos en ese sentido. Quería hablar algo súper importante, preguntarle a la Nick, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que viven, por ejemplo, en poblaciones más periféricas o que viven lejos de donde están mostrando los medios la información y de donde estamos viralizando incluso nosotros mismos que están escuchando la información, con la gente que pide más represión? Como, no, que llegue los milicos acá porque así me siento más segura, que hace un efecto inverso a esas personas. Hay personas que le hacen sentir más segura la presencia de militares y de Fuerzas Armadas en las calles. O sea, yo creo que las personas que piden más presencia militar nunca han vivido en la pobla. Porque de verdad tú en la población con más Paco y más milicos no te sentís más seguro. No te sentís Una persona tranquila. que no vive en la población sí. Una persona que nunca vivió en la pobla probablemente sí, porque no tiene ni idea de lo que significa tener a fuerzas armadas afuera de tu casa, que además por vivir en lugares más marginados de Santiago o del centro de Santiago, se sienten con la libertad de hacer y deshacer como quieran. O sea, en Puente Alto desde el día 1 que está la cagá. Y los medios estaban ahí mostrando, ay, los supermercados. Entonces, además, eso les da como la libertad de ejercer violencia sin tener que dar cuentas al respecto. Por lo tanto, yo creo que tenemos una mala concepción de que las Fuerzas Armadas o carabineros nos hacen sentir protegidos, porque pregúntenle a cualquier mujer quién se siente tranquila pasando por un grupo de Paco. Porque la respuesta es probablemente que ninguna. Ahora, como déjame terminar. Pero como además hoy día están protegiendo mucho la propiedad privada sobre la vida de las personas, me imagino que por supuesto aquellos que tienen más propiedad privada que cuidar, más propiedad privada que solventar, se deben sentir muy tranquilos de que hayan Fuerzas Armadas alrededor suyo. Lo digo porque habíamos visto al comienzo las brigadas de vecinos que estaban cuidando sus casas, y lo pregunto también porque mi familia que vive en Maipú, por ejemplo, contaban cómo con los vecinos se estaban poniendo de acuerdo para defender el supermercado. Sí. Y cuando yo les decía, ¿cómo estáis defendiendo a los mismos huevones que estaban coludidos, bla, 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 bla? Me decía, pero si yo no los estoy defendiendo a ellos, como que hay también una sensación como de comunidad alrededor de una propiedad privada ajena. Entonces, como nosotros, como desde la resistencia, entre comillas, no entre comillas, pero cómo podemos como mediar y no ponernos a pelear quizás con esta gente que también es gente de esfuerzo, que tiene otra concepción distinta de lo que estamos viviendo. Yo creo que aquí la pregunta es fundamental. Si el defender esa propiedad privada va a poner en riesgo tu vitalidad, ¿vale la pena? ¿Sí o no? Si eso no va a poner en riesgo tu vitalidad, porque me imagino que por algo lo están defendiendo, porque creen que van a ir vándalos a atacar ese lugar, si eso no te van a poner en riesgo y tú te vas a sentir más tranquila compartiendo en comunidad con tus vecinos o con los compañeros de trabajo, no tengo idea, si eso te hace sentir en paz y no pone en riesgo tu vitalidad, puedes hacer lo que quieras. Pero si te vas a exponer a que te baleen solo por defender la propiedad privada de otro, que además está asegurado, me lo cuestionaría. Por eso es difícil
Esos santos mentales son más ajenos cuando tú vives, por ejemplo, en un lugar donde si el supermercado de la esquina no tiene pan, yo no voy a tener pan. Entonces, por eso es muy probable que la gente se sienta con la obligación de defender esos lugares, porque si la tele está desinformando y diciendo que hay desabastecimiento cuando no lo hay, y yo como poblador sé que si el supermercado de la esquina no tiene pan, yo me quedo sin comer mañana, claro, es muy lógico que se me ocurra ir a defenderlo. Y lo digo porque, por ejemplo, desde los lugares, con los adultos que yo hablaba, porque llamaba por teléfono, hola tío, ¿cómo estáis? Hola tía, ¿cómo estáis? Hola no sé cuánto, ¿cómo estáis? Estaban en esta situación, y yo de nuevo, como que me ponía bolchevique y empezaba a huevearles, pero, oye, pero ¿por qué no compran donde el vecino y todo? Y sin embargo, quizás como el modelo neoliberal le ha permeado tanto tiempo, por alguna razón, el que esté como esa especie como ya de institución, que haya como una cadena de supermercados ahí, le genera como una pertenencia como de, quizás como de globalización, por decirlo así, distinta a tener el supermercado de barrio, que igual lo consumen, igual lo van a comprar, pero mantenerlo ahí me imagino que es como para nosotros tener internet casi. Es que el capitalismo ha permeado a nosotros que mientras más mall y mientras más supermercados y mientras más objetos tengamos, más avanzados somos. Sí, que está la idea de que si está en la tienda casi como que uno ya tiene las cosas, o sea, ya como que si hay un mall hay más prosperidad. Y me imagino que... Y yo creo que también creer que como que es más seguro como ese lugar, a ver, un almacén de barrio, uno sabe que se puede desabastecer por cualquier wea, porque hubo un partido, no sé, o porque no le llegó algo a la señora que atiende, pero claro, el supermercado siempre da esta ilusión, que es otro tema que tiene que ver con incluso crisis medioambiental, pero es como esa ilusión que tienen de que está siempre repleto y rebosante de frutas y verduras y alimentos como que nunca se fueran a acabar. Yo creo que eso les da más seguridad, eso que decís tú, como institución, pero también como de oficial, ¿cachai? Sí, pues como de normalidad, ¿cachai? Como de funcionamiento. Entonces, yo le pregunto, porque me imagino que mucha de la gente que nos pueda escuchar este vivo, tenemos el familiar como el... Es que no quiero ocupar ese término, pero el facho pobre para que se entienda. El familiar facho. No, pero yo no lo... Mi familia, nosotros somos pobres y no me empiezo a burlar de esas personas. Entonces quiero aprender cómo a dialogar para generar como una situación amorosa y no volverme a enojar con mi propia gente en el fondo. Entonces... como aceptar quizás que de verdad hay gente que busca sentirse como conectado con el resto desde ese tipo de hitos y de simbolismos que para nosotros puede ser tener Twitter, ¿cachai? Ahora yo creo que esta es la oportunidad de que la gente luche como le parezca más correcto. La gente siempre se siente ajena a las luchas sociales, las mira a través de televisión o redes sociales y dicen esa no es la forma o así no se hacen las cosas. Entonces hoy día tienen la oportunidad plena de luchar de la forma que les parezca válida, y si a ellos les parece válido ir al supermercado a la esquina y defenderlo a morir, tal vez hay que también aceptar esa forma de lucha nomás y escoger las batallas hacia otro lado, como hacia su bienestar, su sentir, su emocionalidad, más que el objeto. ¿Te puedo complementar con lo que dice la Cintia acá? Ya, que mira, la Cintia dice: yo estoy con crisis de ansiedad y pánico y siento mucha culpa por no ir a marchar con todo porque me da mucho miedo. No, pues que lo que decíamos delante, pues como elegir las batallas y si hay alguien que, por ejemplo, le da miedo salir, pero siente que desde sus redes puede generar motores de comunicación, ¿cachai? De difundir cierto tipo de información, o sobre todo lo que decía Nick, como, y hacerlo sin la culpa de no estar en la calle, porque si no, volvemos a lo mismo, el círculo vicioso de la ansiedad, me estoy como culpando y castigando por algo, entonces más me... Sí, pero lo que decía Nick también como respecto a lo que como a mí me importa mucho porque siento que para allá apuntan los medios de comunicación y a esas las personas que se despolitizaron después de la dictadura, y por eso me parece que este es uno de los temas más relevantes de cómo abordamos con ese tipo de personas, que es la que vota en masa por los candidatos tradicionales, por ejemplo, que comparten muchos de los puntos de las movilizaciones de ahora, pero que se entrecruzan con su deseo de sentir estabilidad y tranquilidad a partir de estas instituciones neoliberales que son la cadena de supermercados, que les da como seguridad de que todo sigue bien, que todo sigue en pie, ¿cachai? Entonces quizás es conectarnos desde lo amoroso con esas personas y quizás no atacarles ese punto, que ellos también quieren sentirse válidos protestando,
y quería ya entrar en materia dura con el síndrome de... Trastorno de estrés postraumático. Sí, eso, el estrés, ¿cómo es? Postraumático. Eso, que me parece súper relevante porque creo que como sociedad no nos hicimos cargo de las fracturas que dejó la dictadura y generamos una sociedad a partir de eso. Y esa gente nos crió, esa gente nos educó, esa gente fue nuestros profesores, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros jefes en muchos casos. Entonces, ¿cómo plantear, por ejemplo, en este momento, ese cruce también con esa persona que quiere apagar la tele y que no quiere que la gente siga, entre comillas, huellando en la calle porque le da mucho miedo? Sí, yo creo que hoy día podemos tener perspectiva igual sobre lo que vivieron muchas personas en Chile, desde el 73 hasta el 90. Creo que eso nos da una mirada más empática hacia esas personas. E imagínense todo esto sin redes sociales, sin internet, solo quédense con lo que ha dicho la tele. O sea, yo creo que la mitad de nosotros seríamos fachos. Si fuera así, si no viéramos el otro lado de la moneda al cual hoy día tenemos tanto acceso, yo creo que de verdad, aunque no se tengan tanta fe, yo creo que hoy día la mitad de nosotros seríamos fachos también. Por lo tanto, está ese lado, como dejar esa lucha un poco como al margen y preocuparse por el bienestar de las personas, que es lo que nos une, es lo que a todos nos cruza. No todas las personas pueden salir a marchar en función de lo que decía la amiga de antes, pero hay otras formas de lucha, hay otras formas de comunicar las cosas, y en función de lo que vivimos hoy día y de lo que están viviendo las personas que ya vivieron una dictadura, que ya vivieron abusos policiales y militares y toques de queda, yo creo que es importante darnos cuenta de cómo el gobierno y cómo ningún gobierno en Chile se ha hecho cargo de ese dolor, de los trastornos emocionales que eso deja, no han hecho ninguna reparación concreta al respecto. Por lo tanto, ¿qué podíamos esperar de esas personas si vivieron esto tanto tiempo y no se ha hecho ninguna reparación concreta? O sea, hoy día el acceso de Chile a la salud mental es precario, es casi nulo. ¿Cuántas personas se estaban matando antes de esto? ¿Cuántos, para que ustedes sepan, las tasas de riesgo de suicidio en Chile están mayormente los adolescentes y jóvenes y la tercera edad, y eso no es coincidencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que algo que va a haber que hacer después, sí o sí, es hacerse cargo de las heridas psicológicas que esto deja. Porque queremos ser los baby boomers, yo creo que no. No, por favor, Así no. que hay que hacerse cargo de esto, porque hay una deuda nacional con la salud mental de las personas hoy en día en Chile. Sí, aquí comentan sobre lo que, cómo esto está, la Araucanía, que ha estado militarizada por tantos años. Claro. Y es impresionante porque la gente mapuche igual sé todo esto porque mi mamá es antropóloga y porque, bueno, viví en Temuco 9 años y porque tengo una bisabuela mapuche, bueno, no sé, varias razones, pero como tienen una cosmovisión distinta, una visión de mundo distinta, visión de sociedad distinta y una vida espiritual grande, han sobrevivido a algo que nosotros, pero ni por si acaso no habríamos aguantado pero ni una semana y estaríamos todos con un ataque de ansiedad, espantoso, muriendo, estrés postraumático, etcétera, etcétera. Sí, pues terrible la situación. Hay gente que también pregunta como si todavía si es posible como generar algún reparo mental todavía para las personas que vivieron la dictadura. Obviamente que sí. Yo voy a mandar el dato hoy o mañana de mi psicólogo personal, mío, que lo amo, que está precisamente ahora dedicado a la atención de personas que están reviviendo estrés postraumático, porque eso puede quedar como guardado, ¿no es cierto? Y después como volver a surgir. Sí, pues totalmente, tenemos que cuidar a los que están así. El estrés postraumático, o sea, qué bueno lo que está diciendo la baby, porque además nos lleva a algo que comentamos nosotras antes y que me quedó la duda. El estrés postraumático puede ser como para siempre de alguna manera, ¿no es cierto? Es como algo que se instaló en ti después de un evento traumático y que se puede revivir cada vez que ese tema se aborda. Puede resurgir, puede ser permanente, sobre todo cuando no ha habido ninguna reparación al respecto. La mayoría de las personas en Chile no ha accedido a terapia psicológica. Es muy probable que todavía lo tenga. Lo que pasa es que la gente tiende a naturalizar
ciertas vivencias sin darse cuenta que tal vez está padeciendo por estrés postraumático. Por ejemplo, un mal dormir, el tener miedo constante, el ser muy irritables, el revivir en pesadillas o en miedo en los hechos. Todas esas cosas son signos de un estrés postraumático que puede derivar en depresión. ¡Wow! Chile tiene la mayor tasa de depresión en Latinoamérica. No es ¿Qué coincidencia. Claro, entonces puede ser permanente, y yo creo que en Chile efectivamente hoy día los que lo vivieron está resurgiendo, están recordando más cosas, además aquellos que nunca tuvieron una sanación, para ellos es peor todavía. Entonces evidentemente si no tenemos espacios de reparación, espacios nacionales, y no estoy hablando de la terapia particular, ojo, espacios nacionales donde esto se repare, difícilmente las personas van a poder dejar ir atrás hechos como estos que se sostuvieron tantos años. Profundizar en estos espacios nacionales de... ¿Cómo fue la palabra que utilizaste? Una reparación a nivel nacional. ¿Ya? Yo creo que hay medidas que en Chile jamás se tomaron, que sí se han tomado en Alemania, por ejemplo. Espacios comunitarios donde se haga un recuerdo de lo que ocurrió. ¿Cuántos colegios visitan, tú decías antes de partir, el Museo de la Memoria? Casi ninguno pasa vacío. Van puros extranjeros y gente que ya estamos como con conciencia de como política, pero no es como no es una política de Estado, que todos los ciudadanos tengan una sensibilidad mínima y una política mínima de los derechos humanos. ¿Cuántos psicólogos se pusieron a disposición a nivel nacional para reparar estos temas? ¿Cuántos temas fueron pasados en los libros de historia? O sea, hace como un mes estaba el tema de que veamos el lado positivo en la dictadura, de qué estamos hablando. Entonces, Chile no se ha hecho cargo de lo que ocurrió, hay que seguir el ejemplo de otros países que sí han vivido esto y que sí han hecho reparación, porque también hay otros que no lo han hecho. ¿Cómo es posible que hoy día se siga permitiendo decir gobierno militar? Eso no existe. Por lo tanto, hay un montón de medidas básicas, concretas, recién de pasar a la sanación de terapia psicológica. Hay un montón de medidas de utilización de espacio. ¿Qué va a pasar ahora con Baquedano? ¿Vamos a llegar y tomar el metro como si nada, donde se torturó gente? Claro, eso es, yo creo que es como, ayer cuando me dio mi crisis en la mañana, era porque yo vivo a 2 cuadras de esa estación, entonces es muy fuerte saber que ahí están torturando gente. A mí 29 años es como muy choqueante. Por lo tanto, hay que tomar un montón de medidas al respecto. Y si esto no cambia, en 30 años más, al igual que pasó con la dictadura, la mitad de Chile va a tener depresión y vamos a seguir con este malestar, porque las cosas no pasan en un momento y después se olvidan. Y cuando también me molesta mucho como eso del el fallo pobre, porque como no hemos tenido como, o sea, bueno, yo no soy facha, entonces soy buena, pero esa generación no tuvo acceso a una sanación, empieza a evadir de otras formas, que puede ser lo que más se conoce como para evadir el consumo de droga o de alcohol, pero por sobre todo cuando la gente dice, anda a ver el Morandé mejor, esa gente está haciendo lo mejor que pudo para no seguir traumatizada, ¿cachai? Aparte, siempre hay que partir desde la empatía con la víctima. Sí, desde la empatía. Cada uno ha sobrevivido como puede, una cosa que nosotros nunca jamás hemos estado ni cerca, ¿cachai? Aparte, y hasta ahora, y nos quedamos cortos porque llevamos una semana, ¿cachai? Hay un método de evasión básico que utiliza la gente, que es culpar a la víctima. Típico que cuando dicen, por algo le pasó, algo andaba haciendo, por algo le ocurrió esto. Ese es un método y un mecanismo de evasión básico que lo que hace es culpabilizar a la víctima. Porque si yo siento que al otro le pasó algo por su culpa, me siento menos en riesgo de que eso me ocurra a mí. Eso es súper importante. Entonces es un mecanismo de evasión básico que muchas personas utilizan para protegerse, porque así si yo siento que tal persona le pasó esto porque era malo, porque andaba delinquiendo, o a tal mujer le pasó tal cosa porque se lo merecía, yo voy a sentirme súper protegido porque total yo no tengo nada que temer. Y eso lamentablemente no es real. Lamentablemente no es real, porque la injusticia en Chile es algo que ocurre. Sí nos pueden matar y asaltar porque sí nos van a violar porque sí. Entonces es un método de evasión también que ocupa a la gente para protegerse a sí misma. Sí, para sentir que hay una forma de controlar lo que está pasando. Exactamente. Es súper importante esto. Quiero decir algo como muy personal. Métodos de evasión
surgido por una necesidad urgente de como autoprotección, entonces como que, Sí. claro, Voy a decir algo como... esto es muy heavy. Voy a decir algo muy personal. Yo siempre he hablado con mis amigues, un poco en mis libros, qué sé yo, que mi mamá era una persona muy infantil. Y yo lo he asociado, o sea, tiene que ver, me imagino, con la historia que ella tuvo, que eran muchos hijos y bla, bla, bla. Pero también no le había tomado el peso hasta ahora de este mecanismo de evasión que ella tuvo. Y también porque me daba mucha risa que me paqueara tanto, que como que quisiera que yo siempre la U carreteaba caleta, me quedaba en cualquier lugar, ¿cachai? Después llegaba a la casa sin avisar, teniendo celular, no me daba paja avisar cuando estaba. Y yo siempre la molestaba como con cariño, pero también como que la imitaba mucho de lo sobreprotectora que era. Y como que he hecho como mi propio ritual, ahora ella no está viva, entonces tengo que ritualizar el pedirle perdón por no haber empatizado por un trauma que tampoco como hija supe ver para ayudar a sanar y que tenía que ver mucho con la dictadura. O sea, lo entendía, lo empatizaba, o sea, no lo empatizaba como carnalmente, lo intelectualizaba. Entonces siempre hablaba como, no, claro, que esta generación que estuvo en dictadura, pero ahora que lo puedo encarnar, me puedo imaginar perfectamente a mí misma teniendo 65 años y que vuelva a salir un gobierno de derecha 2 veces y yo diciendo, ¿sabes qué pico con la wea? ¿Cachai? ¿Sabes qué pico? Porque si nos volvió a pasar de nuevo, puta, arréglensela, ¿cachai? Sí. Y tirando la esponja y urgida en mi casa, si ahora yo estoy como con shock, porque a 2 cuadras de mi casa están torturando gente en Estación Baquedano, me imagino que a los 65 me voy a sentir más desprotegida porque no voy a tener ni la fuerza física quizás, y la decepción también de que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ahora, chiquillos, por favor, no volvamos a cumplir los mismos errores y como ciudadanos también, desde nuestros oficios, tratar de hacer un presente permanente, porque no quiere decir un futuro, quiere que sea desde el presente más amoroso también y más empático, como que no nos permitamos envejecer reviviendo esto de nuevo, porque yo encontré que es ya inmoral que haya salido 2 veces un presidente que acompaña a Pinochet y que también en televisión hayamos permitido todo este tiempo de tener en la televisión gente que fue agente de la dictadura. Weón, Como, por ¿cachai? Dios, Después de lo que esto- decía lo que decía Nixie, si seguimos así y volvemos nuevamente a obviar y a tener estas figuras de impunidad y como de una apología como a una falsa reconciliación, en 40 años más vamos a tener los mismos índices de mierda de salud mental que tenemos en Chile ahora. Sí, ¿cachai? es que Patricia Maldonado le tiró huesos de pollo a los familiares de detenidos desaparecidos. No, qué ordinario. Entonces esa yo, wea. por eso, y voy a catetear caleta con esto, o sea, yo creo que hasta el final de mis días, para que la gente que en este presente, con democracia, con celulares, que lo registran todos, Sí. están decidiendo ser en televisión, gente que le está haciendo el juego del poder, y que la cantidad de minutos que le dedican a la violación de los derechos humanos es menor al saqueo del supermercado, yo creo que tenemos que mantener esa memoria de forma Sí. presente, no que sea algo punky, Sí. que sea la normalidad, que esa gente sea impresentable, que sigan medios de comunicación importantes y sobre todo como dejar de hacerle el juego como, uy, por ejemplo a Joaquín Lavín, gente de nuestra generación, gente que yo pienso que es inteligente, lo veo en Twitter, retuiteándolo porque salvó un perrito. Sí. Eso no está bien, ¿cachai? Como ponernos ya, como poner un límite. Y cuando uno habla de pacto país, tiene que ver con todas estas cosas también. Tiene que ver con que hay que generar la impresentabilidad de gente que ha torturado y que ha permitido, por ejemplo, los medios de comunicación casi que querían ser cómplices de la guerra civil que no se hizo. O sea, yo creo que Porque aquí es presionamos. importante llamar a no perdonar, a no obviar. O sea, como decías tú, hay cosas que son imperdonables, hay cosas que no se pueden disculpar y ojalá no lo olvidemos nunca. Y a esos periodistas, a esos noteros que han deshumanizado, y para arriba también, porque finalmente los rostros, o sea, siguen, yo sé que siguen órdenes, me da mucha rabia que sean tan chupapico, pero entonces tenemos que averiguar quiénes son esos editores, quiénes son esos directores, quiénes son esos Exacto. camarógrafos que desvían el foco cuando están mostrando algo, se autocensuran Sí. y dan vuelta a la cámara y sigue ocurriendo todo 2019 con los celulares en mano, en democracia. Mantener la memoria cuando queremos cambio de gabinete, cambio de presidente, pero también yo creo que
hay rostros de televisión impresentables en este momento y no nos puede pasar lo mismo que pasó en la dictadura, no se puede repetir esa historia. Y encuentro muy, muy, muy fuerte que todos esos rostros que nos parecían gente entretenida, gente que le damos like por algunas cosas que subían a redes sociales, No, también gente que hizo, cuando fueron los 40 años del golpe, recopilación periodística y todos estos programas como de conmemoración, que ahora sean los periodistas que le han hecho el juego al poder y que le han dedicado muchísimo menos minutos, menos tiempo y menos reflexión a la violación a los derechos humanos 2019 en democracia que a los saqueos. Y han criminalizado las protestas y han atrincherado, han querido separar en protestas pacíficas, como si no fuera casualidad que las protestas pacíficas pueden darse en Las Condes y en Ñuñoa, versus desmanes. Por supuesto que es imposible hacer una protesta pacífica cuando te empiezan a congregar y al tiro te empiezan a tirar bombas lacrimógenas. Entonces esas reflexiones no las estamos viendo en televisión, ni siquiera son reflexiones, como esas interpelaciones, cuando han entrevistado a gente no las interpela. Ayer había un titular nefasto que era como la familia se unió a la marcha, la familia salió a marchar y era gente como rubia, básicamente que venía, no sé, de como los dominicos, no sé dónde venían, que está bien a todo esto, yo creo que no hay que como separar a la gente, pero claro, era como... en el fondo estaban validando como más la marcha de gente cuica, como, los cuicos también están marchando, como prestemos la atención, eso significa que es importante, mientras que estaban criminalizando toda la otra marcha que era gente normal, clase media o clase media abajo, qué sé yo. Pasa mucho eso, pasa también, esto lo hemos hablado los días anteriores por si acaso, pero pasa también que, por ejemplo, las manifestaciones que hay en Plaza Ñuñoa, que yo entiendo que la gente que va para allá quizás es un ambiente efectivamente más cultural, menos combativo quizás, y también va mucha gente en familia. Yo entiendo que gente con cabros chicos no quieran ir a Plaza Italia porque les puede llegar lacrimógena, o gente de la tercera edad, o gente que simplemente no se siente capacitada para correr, como decía la Pava en algún momento, pero no transformen la weá en un carrete. El otro día yo estuve... Bueno, de haber estado, no hice nada. Alcancé a estar como 5 minutos, tomé una foto y era como, aparte que me pareció tremendamente soso, perdón que le digo de esa forma, pero es que no se sentía como una protesta, era como un carnaval y había gente joven, en buen estado por lo que uno podía ver, que estaban sentados tomando chela y fumando pito. Y yo como, bueno, esta weá no es un carrete. Eso me parece brígido porque también es un nivel de privilegio poder fumarte un pito con militares afuera y tomando chela en la vía pública, cuando 3 estaciones de metro más allá pueden estar matando gente porque es un sector más popular. Y ni siquiera desde el privilegio, yo creo que es como casi que aprovechar que te dieron el día libre para irte a carretera a la calle porque como que está llena de gente y te fuiste a lo mejor, quizás ni siquiera vivías en Plaza Ñuñoa, no sé, no tengo idea. Pero lo que voy es como que no se pierda la empatía para empezar con los focos donde está la gente protestando en otras partes de la ciudad o del país, donde sí lo están haciendo mierda. Y por otro lado, también, o sea, que sea útil tu presencia ahí. Yo siempre hueveo con filo, aunque no hagáis nada, sal a la calle, haz espacio, suma masa, ¿cachai? Pero no puede ser que estés carreteando nomás, po, weón. Alguna weá. Haz algo, por último, reparte agua, no sé. Si te entrevistan, visibiliza, por favor, que en otros lugares no se pueden hacer marchas pacíficas porque los milicos y los pacos empiezan a reprimir y que en esas condiciones no se puede dar una marcha pacífica. Visibilicen eso desde su lugar. Cuentan que estaban con cooler. No. Por último, lleva agua para el eso, y después te vaya a entrega agua, claro, alguna, sí. o no sé. Y mira, regálale marihuana a la gente. Cuando decimos como encontrar el lugar desde donde podí protestar, el otro día cuando me fui caminando hacia Plaza Italia, había un caballero que desde la ventana de su departamento primer piso tenía puros vasitos plásticos en la ventana y gritaba como agua, o sea, ya por eso decimos, no se sienten culpables si les da miedo salir o no pueden por algo, se puede encontrar un lugar amoroso desde donde luchar, desde donde acompañarnos. Eso genera mucho ambiente, genera mucha empatía, toda la gente se acercaba, gracias tío, como... Y de verdad un efecto real, donde la gente necesitaba hidratarse, ¿cachai? Era ayuda práctica. Pueden ir a los centros de Cruz Roja a dejar primeros auxilios, ¿cachai? Quizás nunca van a salir a tocar la olla porque les da
miedo o porque tienen alguna condición física que se lo impide salir arrancando. Incluso se puede hacer una donación. Pero pueden hacer donaciones, hacer por ejemplo. donaciones de... Pueden viralizar de información. Suero, insumos, cosas que se necesitan. Oye, no sé si la gente tiene alguna pregunta, algo que les gustaría saber. Sí, hay una gente que pregunta ahora. Igual el hecho de que estén carreteando habla mucho de la necesidad de evadir, yo creo que puede ser un tema muy analizable de salud mental. ¿Podemos hablar un poco sobre esto? Si puedo preguntar sobre eso, yo me he dado cuenta que hay un montón de gente en esa, que está como gente joven, que normalmente uno pensaría que va a estar un poco más o menos en la misma que uno, puede ser que, no sé, en mayor o menor grado, pero que están como sacados del tema totalmente y están como o muy pendientes solo de redes sociales o como de discutir sobre algo, pero es como, pero te das cuenta que igual están pasando estas cosas, te das cuenta de no sé qué, y están evadiendo en formas misteriosas. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que no podemos obligar a la gente a que se conecte con lo que está ocurriendo porque es muy agotador emocionalmente, como muchos se han dado cuenta, de no poder dormir, no poder comer con normalidad, no poder hacer tu vida. Por lo tanto, el forzar a otro que participe de eso también es violento en sí mismo. O sea, la situación ya es violenta, tú ya estás viviendo y pasándolo mal, no es nada raro que hay personas que decidan restarse, tal vez ni siquiera a propósito, para Eso. no poder, para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo, porque enfrentarlo es muy costoso a nivel emocional, tener que asumir lo que está pasando. Si nosotros estamos acá, a 2 cuadras de Baquedano, no queremos pensar en que ahora tal vez están deteniendo gente. Bueno, ya no porque se les acabó la fiesta gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero no queréis pensar en eso, no queréis conectarte con eso, porque el costo emocional es demasiado alto, es demasiado angustiante. Tú misma lo viviste ayer, bueno, para mí también fue súper duro tener que pensar en eso. Entonces, el decir al otro, oye, ya, como conéctate, no va a generar ningún resultado tampoco. O sea, a mí me han dado muchas ganas de decirle a algunos amigas que sé que no votaron, decirle, viste que no daba lo mismo. Sí, palpico. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si esa no es la batalla hoy. No, es como que Eso es verdad. Sí. No es la batalla, sí. Mira, en un añito más piscoleando, amarillo culiao, te dije que votar por Guille, no daba lo mismo. Sí, Pero es heavy, como Es no heavy. da lo mismo. Como, Y en este tipo de situaciones nos damos cuenta que Sí. no es lo mismo, porque quizá a nivel gobierno como No. normal hubiese sido más o menos parecido, pero la reacción que tienen de sacar a los militares a la calle, eso ahí es donde yo creo que yo no. estoy, o sea, sí, pero también creo, yo lo voté, la segunda vuelta voté por Guille, primero había votado por la DEA, después voté por Guille, porque dije, soy mujer y, por ejemplo, quiero aborto, eventualmente un aborto libre, o pensé en la comunidad LGTBIQ+, que para muchos sectores, para los mismos mapuches o para la gente indígena, no es lo mismo, como probablemente el caso Catrillanca, si hubiese ocurrido, se hubiese enfrentado de una forma distinta. Entonces, no, el modelo económico se mantenía igual, pero también hay otro tipo de temas que no es lo mismo. Aparte, yo creo que es fundamental que no podemos estar votando por gente cómplice de la dictadura. Yo creo exacto. que eso O sea, hay un mínimo. no debería Eso es el ocurrir mínimo. nunca, Sí, en sí, ningún yo- país, es que eso es lo bajo que- ninguna lógica. Y Eso es lo que que va a tener tenemos. esa gente también metida en su gabinete. Sí, da lo mismo si estamos hablando de derecha y de izquierda. Sí, Sí, es No verdad. puedes tener personas que hayan avalado la Sí. dictadura, que se hayan sentado en la mesa con Sí. Pinochet. Eso son... O sea, Piñera recibió a Pinochet cuando llegó de Londres en el año 98, señora. Pero ¿en qué quedamos un poco como sobre el tema de la necesidad de evasión? Ah, ya sé. Sí, o sea, lo que yo decía es que es Que hay distintos tipos completamente- de evasión, además, ¿no? Y que no puedes obligar a una persona a ser consciente de lo que no quiere ver. Sí, porque yo creo que también algunas de las peleas han ocurrido por eso, como porque uno se enoja de la forma de manifestarse sobre lo que estamos viviendo del otro y enfocarnos, pues estamos todos contra como el modelo neoliberal. Como que después empezamos quizás a mirar para el lado y eso quizás nos puede ayudar a enfrentarnos menos entre nosotros mismos. Sí. O sea, no, yo creo que de verdad hoy día se trata de tu lucha y si el otro no quiere luchar y el otro no quiere estar presente de la manera que elija, no hay nada que podamos hacer ahí tampoco. Y no me extraña que hoy día haya gente desconectada emocionalmente, que haya gente que quiera estar en otra. Me parece hasta lógico que eso ocurra. No sé si hay más preguntas. Vamos cerrando porque se Estamos tiene que cerrando ir con Nick. el tema de tiempo. Oye, pero bueno, Sí, estuvo buena la te conversación. preguntaban Ah, que nos bastante, deje las llaves, la Nick. pero sí preguntaban un montón sobre, oye, por favor, refiéranse a
como, yo lo voy a plantear así, lavado de imagen de esto que se esté intentando a través de los medios como generar una empatía con los milicos o con los carabineros, nunca había dicho carabineros, pero bueno, los pacos, puedo decirlo más serio, carabineros, por estas manifestaciones que se están dando espontáneas, entre comillas, no lo son, según yo, pero hablemos de esta como empatía que se genera en las personas, entonces uno dice, bueno, en realidad hay una persona aquí detrás del uniforme, bla, bla, bla. Yo creo que aquí no puede haber empatía desde el reprimido al represor. Eso no tiene ninguna lógica. Muy bien. Una psicóloga. Lo dijo una psicóloga, no lo dijimos. Lo dijo una psicóloga, no lo dije yo. Ella estudió en la universidad. ¿Qué empatía vas a tener con el represor? No puedes tener empatía si el que tiene que tener empatía es él. Así que en el momento que un milico o un paco se saque el uniforme y lo queme, ahí ahí podemos hablar de empatía recién. Creo que se parece mucho, bueno, porque siempre las relaciones como los movimientos sociales, las relaciones como de oprimido-opresor funcionan en una lógica parecida, aunque sea un acto individual o un movimiento social. Cuando uno hablaba como del feministo, es como cuando estamos marchando en una marcha feminista y aparece el hombre, ahí no nos importa si es como aliado o no, po. Sí. Entonces también el milico, si va a andar con la bandera mapuche, tenemos que tener pruebas de que esa persona a sus colegas le ha parado el carro, le ha bajado el arma en algún momento, porque si no nos sirven esos simbolismos, no tienen ninguna eficacia real más que comunicacionalmente creer que es gente buena y desviar el foco a gente que está violando los derechos humanos. O sea, no sé si ese el Paco que lloró cuando una estúpida cuando una compañera que piensa distinto a mí la abrazó, le ha parado el carro a sus colegas, no solamente en este contexto, sino en su vida. O sea, por Dios. Pide música Francia 98, no, dicen, ¿tendrá que ver algo con el síndrome de Estocolmo? Un poquito. Sí, yo creo que son formas nuevamente, de intentar creer que tenemos el control de la situación, de que podemos gestionar lo que está ocurriendo. De verdad, mientras esas personas sigan usando el uniforme del lado represivo que hoy día está matando y torturando gente, no hay nada que hablar, no hay nada que congeniar con esa persona. Al menos así yo lo veo, pueden tener una opinión diferente, pero yo pienso que si alguien te está reprimiendo, ¿qué vas a ir tú a abrazarlo? Si esto es como cuando la gente dice que sí, le pegaba a la mujer, pero era tan buen marido o era tan buen papá. ¿Qué tiene que ver eso? Algo con lo que sí la gente empatiza más y que a mí me ha pasado, que es cuando veí, no obviamente los buenos que salen en la noche jalado a pegarle a la gente, pero cuando veis esos milicos que están ahí parados, que veis que tienen una cara de guagua, yo esa guagua a mí me rompe el alma igual, porque ellos están, yo creo que también deben tener una confusión mental más o menos, porque obviamente es gente que no tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros como para poder elaborar un pensamiento empático que tenga que ver con donde confluyen todas las corrientes de, no sé, formas de vivir, como que hay gente bien limitada a veces por mismos los recursos culturales que tienen, el lugar desde donde su oficio y el entrenamiento que han tenido, que es, ojo, yo tengo un primo que es Paco, no tengo mucha relación obviamente, pero yo me acuerdo cuando recién se metió la wea y me contaba los ejercicios que le hacían hacer, Ay, que eran un poco. no, eran weas ridículas a veces, pero eran micro weas que te rompen la voluntad, que te rompen como la personalidad, es una wea muy rara. Y obvio, porque los buenos no están hechos para ser seres pensantes, están hechos para seguir órdenes y para tener una adoración absoluta a su institución. Entonces quebrar esa wea es muy difícil. Yo no soy tan poco empática con el Paco que llora, en el sentido de que ese weón quizás para atrás no hizo nada, pero uno igual puede tener un momento epifánico, ojalá se sacara el traje y lo quemara ahí mismo, porque cachara que la weá que están haciendo no puede ser. Pero la gente tiene sus tiempos, tiene sus limitaciones mentales, cognitivas, y a veces incluso, obviamente una persona que se meta a esa weá, no una persona que está pensando en pensar grandes cosas para la vida, ¿cachai? Es como, se sabe en material humano, como físico, de fuerza física, para poder hacer una pega y chao, no es mucho, ¿cachai? Lo que tienen ellos para ofrecer, siento yo a veces. Y esos mismos cabros jóvenes que están ahora, que ganas de despertarlos al toque. Yo hablé con caleta de milicos como en un recorrido que hice, no hablé, en realidad como que le pegaba unos gritos, y los hueones tenían una parada que, ojo, que no son los mismos, independiente de que la institución sea la misma, no son los mismos milicos que estaban en el 73, son cabros que ahora tienen 18 años o 20 años, y nosotros les decíamos, oye, ya, pues, pero no le disparan a la gente, sin que estuvieran disparando, era como concepción total de lo que estaba pasando, como,
no le disparan a la gente, y los weones como que estaban avergonzados, weón, decían no, ¿cómo se les ocurre? Como que están... Entonces, que ganas de que se acaben todas esas weas, obviamente, los pacos me cargan, pero cuando veo a estos weones jóvenes, a mí de verdad que también se me aprieta un poco el pecho, porque digo, si ese weón se manda una cagada ahora y le dispara a alguien, tiene dos caminos. O el weón se da cuenta de lo que hizo y pide perdón y se sale de ahí y logra hacer un cambio en su vida, que es lo menos probable porque la institución que tiene pensión, tiene casa, tiene un montón de weas, y por lo tanto lo más probable es que tome esa opción, que lo que va a terminar haciéndole es que su propia mente justifique la wea que hizo. Y ahí es cuando nos vamos a la mierda. O sea, es que es la segunda opción, la forma en que están hechos. Pero es que histórica. a mí, es que bebé, con eso me pasa que se me cruza de nuevo la ubicación y el privilegio. Porque esos pacos jóvenes probablemente son los que están en Las Condes, los que están por acá. Eran ¿cachai? pacos de como estaciones de metro que me pillé a lo largo como Por eso, po, Ya, oye, como, tenemos que como que lentamente cerrar, sí, porque ya pasó media hora. los milicos brígidos son los que están matando a los, como los que están más experimentados en esto, son los que mandaron a las poblaciones. Sí, po, totalmente. Entonces yo, bueno, creo que Para cerrar, ¿con qué ocupemos- te vas? me voy con, sobre todo, con acompañar a la gente que está reviviendo, para por lo menos sobre Eso, todo demos para un este mensaje capítulo, final de... a la gente que está viviendo el estrés postraumático. Si son nuestros familiares, los que no discutamos con ellos y por favor entendamos lo que nos quieren decir. Hoy día ayer, en la mañana mi tía, yo le decía, le explicaba y la weá, y cómo estáis defendiendo el supermercado y la weá, y ella me decía, es que yo ya viví esto, y cuando me di cuenta que eso se refería como con un trauma, le pedí perdón y agaché el moño y entendí mi generación y mi lugar y mi ubicación y todo. Entonces, como que hay que disparar siempre hacia el poder, y nuestros parientes fachos pobres no son gente de poder. Sí, yo quiero decir que, porque hay mucha gente comentando acá que muchas veces para muchos ser pacos, ser milico es una opción, y bueno, es parte del mismo problema de la desigualdad, o sea, que tengas que recurrir a ser miembro de un ente represor, porque es la única manera en que tengas asegurado Claro. salud digna Sí, para tu sí, familia y sí. para ti, es parte del mismo problema, o sea, si todos Sí. tuviéramos derecho a un sistema de salud igualmente digno para todos, no tendríamos necesidad de que una institución nos proteja, porque ya estaríamos todos protegidos. O sea, Claro. Así es. tratemos de lograr también que no sea, que ser parte de los entes represores no sea una opción para O sea, salir de la no sea la desigualdad. única O sea, opción. nuestro enemigo principal aquí es la desigualdad. ¿Ya? Eso es lo que produce. El fantasma de la razón produce monstruos. Nada que ver, pero ya. Algo más por ahí. Más Muy de acuerdo. Lulis. No tengo nada que Chao decir. chicos, nos vemos mañana a las 5 Ah, en la la Nick, Italia, lo que la quiero Nick, salir. la Nick, Sí, la po. Nick. Da tu Instagram, Sí. porque hay gente pidiéndolo para datos y cosas. Ya, mi Instagram es Nick McNamara, Nikmac Namara, y Espérate, ¿cómo era? es Nikmacnamara. Poco complicado mi nombre. Nick McNamara. Así Igual es. se entiende. Nick con K, McNamara. Sí. Google. Sí. Y me gustaría que se vayan con escoger las batallas, Escoger no las lucharlas batallas. todas al mismo día, una a una. ¿ya? Eso, no se Tranquilidad. puede pelear todas las batallas al mismo tiempo. La quiero, bebés. Muchas gracias por... Un poquito de potito. Un poquito, que no se pierda el... Oye, pero Que no se ayer- pierda el potito. Ayer en una marcha decíamos, somos como Venezuela pero con menos poto. Un cartel y El ¿sabes qué mejor tal? cartel. O sea, Piñera, mira cómo me tiene el poto. Mira, este es el poto que me tiene Piñera. Este. Por Dios. Chao, bebecitas. Les queremos mucho. Tienes que salir ahora, Nick. Sí, muy bien.